Habíamos estado mirando la ecuación de momentum en coordenadas naturales y habíamos hecho varias aproximaciones, ¿cierto? Habíamos recuperado el viento geostrófico, habíamos también escrito las ecuaciones de lo que nosotros llamábamos el viento, el flujo ciclostrófico. También habíamos recuperado la ecuación de la oscilación inercial bajo ciertas condiciones, y entonces ahora nos toca hacer la última vuelta, de sacarle la última vuelta a estas ecuaciones de coordenadas naturales, que es suponer que el viento no tiene aceleración tangencial, pero sí podría tener eventualmente aceleración centrípeta, ¿ya? Y a esa aproximación en que la aceleración tangencial es idénticamente cero, ¿ya? Y en eso esta aproximación se parece al viento geostrófico. Se me conectó el audífono, solamente se le acabó la carga. Y en eso, al viento geostrófico, ¿Qué pasó? ¿A qué hora el partido? A las 10. Al ratito. ¿me escuchan ahí o no? Sí, ahí sí. Ya, voy a cambiar de micrófono. Usualmente ocupo un micrófono bueno, y este es el micrófono del Mac. Pero no sé qué pasó. O sea, el micrófono bueno no está funcionando, así que no es tan bueno hoy día. Así que nos vamos a cambiar al micrófono normal del computador, ¿ya? Ok. Entonces, supongo que ven la pizarra, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Bueno, nuestra ecuación de movimiento típicamente está un poco complicado mi setup hoy día. ¿Ven la pizarra? ¿Sí? Ya, ahora sí. Entonces, nuestra ecuación de movimiento consistía en dos ecuaciones, básicamente, que eran las siguientes, ¿cierto? Era dB a dt igual a menos de phi a ds, y la segunda ecuación de momentum es b cuadrado partido por r más f por b igual a menos de phi a dn. ¿Sí? Y yo lo que les decía era que queríamos mirar una tercera aproximación, o cuarta, de estas ecuaciones, que se llama la aproximación, o el balance también. La aproximación. Ups. Ya, mi computador está también actuando muy raro. Estoy teniendo serios problemas
con todas las cosas. Prácticamente todo está funcionando mal. Déjenme ver cuál es el problema. Ya veamos si después de haber salido prácticamente de todos los programas, eso se ve mejor. Y eso se ve mejor. Ya. Ahora sí parece que lo arreglé. Esperemos. Entonces, nuestra balance o aproximación de viento, de viento gradiente consiste en imponer la condición de B a dt igual a 0. O sea, es un flujo cuya velocidad o rapidez del viento es constante y nada más, ¿ya? Y todo lo demás permanece igual. Entonces, lo que sucede es que la segunda ecuación se convierte en nuestra ecuación de momentum, ¿ya? Completa, ¿cierto? Y entonces la ecuación de momentum queda como b cuadrado partido por r más f por b más d phi adn es igual a 0. ¿Ya? Y nunca olvidar de qué se trata cada término, ¿cierto? El primer término es la aceleración centrípeta. El segundo término es Coriolis. Y el tercer término es la fuerza de gradiente de presión. ¿Sí? Y entonces, de lo que se trata físicamente, esta balance o aproximación del viento gradiente, es que vamos a tener una aproximación tal que el balance de fuerzas va a ocurrir entre la fuerza de gradiente de presión, la fuerza de Coriolis y la fuerza centrífuga. Esas tres fuerzas se van a balancear en el movimiento y nos van a entregar un resultado para la velocidad del viento. ¿Ya? Uno podría pensar que el viento geostrófico es un caso particular del balance de viento gradiente en que la aceleración centrípeta es despreciable, por ejemplo. ¿Ya? Uno podría pensar que el viento geostrófico es así. Ahora, ¿qué hacemos con esta ecuación para tratar de encontrar la velocidad y despejar la velocidad? ¿Qué le hacemos? ¿Qué creen ustedes que es esta ecuación? Bueno, si suponemos que la fuerza de gradiente de presión es constante, ya que uno podría suponer que estamos sujetos a una cierta fuerza de gradiente de presión, entonces esta es una ecuación cuadrática, ¿sí? Como si fuera algebraica, con coeficientes constantes. No sé si se acuerdan de las ecuaciones cuadráticas, que eran a por x cuadrado más b por x más c igual a 0, ¿cierto? Esta sería una ecuación cuadrática tal que a sería igual a 1 partido por r, b sería igual a f, y c sería igual a de phi ADN, o sea, el valor del gradiente de geopotencial en la dirección normal al movimiento. Entonces tendría dos soluciones. Tendría dos soluciones, claro. Entonces, si uno fuera a llegar
y tratar de encontrar la solución, uno diría B es igual a más menos, no es así, ¿cierto? Menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 AC. AC y todo eso partido por 2A. ¿Sí? Si ordenamos un poquito esto, lo podemos ordenar un poquito, ¿cierto? Vamos a ver que SB va a ser igual a menos FR partido por 2, más menos. Fíjense que acá estamos dividiendo por 2 partido por R, que es lo mismo que multiplicar por R partido por 2, pero si es que multiplicamos por R partido por 2 o premultiplicamos la raíz cuadrada, podemos entrar con R cuadrado partido por 4 adentro de la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, escribimos raíz de R cuadrado por F cuadrado partido por 4 menos R por defi ADN. ¿Ya? Y esa es la solución matemática a la ecuación de movimiento. ¿Ya? Ahora, recuerden que en las coordenadas naturales, nosotros habíamos dicho, y era una condición de las coordenadas naturales, que la velocidad tangencial era definida positiva. Porque obviamente el viento, vector viento, era v según el vector unitario tangencial. Entonces, v necesariamente es mayor que 0 o mayor o igual que 0. ¿Sí? Así que P no solamente es positivo, sino que también es real. P es real y positivo. Y por lo tanto, no todas las soluciones funcionan. ¿Sí? Lo que No está todas las dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Exacto, esa es una condición, ¿cierto? Que esto de acá, como primera condición, tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, uno podría poner como condición que r cuadrado por f cuadrado partido por 4 tiene que ser mayor o igual que r por defi ADN. Esa suena como una condición. Y también uno pensaría que en total esto tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Así que tenemos varios casos, ¿cierto?, que analizar para poder ver en realidad cómo es nuestra solución. Y lo típico que uno hace, ¿ya?, es tratar de clasificar las raíces de las raíces de la ecuación, ¿cierto?, las soluciones, de acuerdo a tanto el signo de phi de n como el signo de r. ¿Ya? Entonces uno dice, ok, vamos a suponer que tenemos el signo de phi de n, por un lado, y vamos a tener dos casos, uno en que r sea positivo y el otro en que r sea negativo, ¿ya? Y el signo de phi de n puede ser de phi de n positivo, o también podría ser que de phi de n sea negativo, ¿ya? Entonces, habemos 10 participantes hoy en la clase, de los cuales uno soy yo y 2 son la Priscila. Entonces, eso hace que tengamos en total 8 estudiantes, ¿ya? Y tenemos 4 casos. Tenemos 8 casos. Tenemos justo 8 casos. Así que les voy a repartir un caso a cada uno, ¿ya? ¿Por qué tenemos 8 casos? Porque en realidad tenemos 4 posibilidades, pero tenemos 2
dos soluciones por cada posibilidad, porque tenemos el más menos. Tenemos la raíz positiva y la raíz negativa. Entonces, en cada una de estas, vamos a tener el más, el menos, el más, el menos, el más, el menos, el más y el menos. Y ahí tenemos uno. ¿Ya? Entonces yo aquí, en mi computador, los tengo en este orden. Sebastián, Victoria, Diego, Alejandro, Joana, Amairani, Javiera y Priscila. ¿Ya? Entonces vamos a hacer así. Sebastián, Victoria, Diego, Alejandro, Joana, Amairani, Javiera y Priscila. Joana, Amairani, Javiera y Priscila. Si quieren van pensando mientras tanto, pero van a salir a la pizarra todos hoy día, ¿ya? Si quieren van pensando en lo que tienen, en la solución que ustedes quieren ver, en las que les va a tocar, o si no, van escuchando lo que vayamos haciendo con cada compañero, ¿ya? Entonces, Sebastián, partamos contigo. Vamos a mirar qué pasa cuando R es positivo y el signo de phi ADN es positivo. Todo lo vamos a hacer en el hemisferio norte, ¿ya? Vamos a hacerlo en el hemisferio norte y después vamos a mirar un caso en el hemisferio sur para que veamos cómo cambian las cosas en el hemisferio sur, si es que cambian o no, ¿ya? Entonces pensemos en el hemisferio norte, Sebastián. ¿Qué pasa si R es mayor que 0, de phi ADN es mayor que 0 y estamos mirando el signo positivo de la ecuación? Entonces tenemos que nuestra ecuación que nos vamos a fijar es menos F por R partido por 2 más, esta es la de Sebastián, ¿cierto? Más F cuadrado, R cuadrado partido por 4 menos R por de phi ADN a la 1 medio. Si de phi ADN es mayor que 0 y R es mayor que 0, ¿cómo luce la circulación, Sebastián? Hagamos una circunferencia un poquito más perfecta. Y lo que queremos, lo que tenemos acá, ¿cierto? Es que de phi ADN es mayor que 0, ¿ya? En este caso, ¿sabemos en qué dirección rota esto o no? Creo que sí, por el signo de R. Por el signo de R. ¿Ya? R es positivo, ¿cierto? ¿Cómo Se tendría que ser apuntaba para que R afuera. sea positivo? Se apunta el Significa vector para afuera. que el radio de circunferencia, el radio de la circunferencia está a la izquierda del movimiento, ¿sí? Por lo tanto, esto gira de esta forma, ¿cierto? ¿Gira ciclónico o anticiclónico? Ciclónico. Gira ciclónico porque estamos en el hemisferio norte, ¿cierto? Entonces esto es un ciclón. Estamos en Sebastián, ¿cierto? Ciclónico en el hemisferio norte. ¿Qué más? Supongamos que estamos aquí, ¿cierto? Ups. La normal siempre va a la izquierda del movimiento, ¿sí? Así que, ¿cómo apunta de phi ADN? Si de phi ADN es positivo, ¿esto es una baja o una alta? Es una alta. Es una alta porque debiera ser, ¿cierto? Si de phi ADN es positivo, significa que el geopotencial va aumentando en la dirección de n unitario. Y por lo tanto, esto es una alta.
Esta es una, y abajo es después, afuera hay una baja. Así que esta es una alta presión que gira en sentido ciclónico. Interesante, ¿no? Ahora, fijémonos en la ecuación de B. Fíjense en esa cantidad de ahí, de f cuadrado por r cuadrado partido por 4. ¿A qué se parece la raíz de eso? Lo que está afuera. Lo que está afuera, ¿cierto? Ya, espérenme un segundo mientras pienso. Ok, entonces eso se parece a FR medio, ¿cierto? Pero aquí le estamos quitando una cantidad que es un número positivo, Sebastián, ¿sí o no? Porque R es positivo y de phi de n es positivo. Así que esto de acá es un número más grande o más chico que FR medios. Más chico. Es un número más chico. Entonces, a menos FR medios, que es positivo en el hemisferio norte, porque F es positivo y R es positivo, le estamos sumando un número más pequeño. ¿Qué pasa entonces con B? No aplica. No Porque es menor a aplica cero. porque B termina siendo negativo. Todo este análisis que hicimos no importa, porque esto no es solución, porque no es físico. Entonces, Sebastián, la raíz positiva que le tocó, con estas condiciones, no es física. No existe. Ya. Victoria. Miremos tu raíz ahora. Entonces tenemos menos FR medios. Menos FR medios sigue siendo negativo, ¿cierto? Porque F es positivo, R es positivo, así que... Y ahora a ti te tocó la raíz negativa. Así que le vamos a quitar un número, que es el mismo número que tenía el Sebastián. Es un número pequeño, ¿cierto? Más pequeño que f cuadrado r cuadrado cuarto. También podría ser que como este número es positivo, este número fuera tan grande que la raíz de este número fuera en realidad un complejo, ¿cierto? Fuera un número imaginario. Peor aún, ¿cierto? Pero supongamos que no es un número imaginario y que se cumple que f cuadrado r cuadrado cuarto es mayor que r por de phi de n. Si eso se cumple, igual este número sigue siendo negativo y le estamos restando un negativo a un negativo. Y entonces, Sí, queda Victoria, negativo. queda La velocidad negativo queda igual. negativa. Ujú. Queda negativo igual y por lo tanto no es una solución física tampoco. Así que volvemos a llenar nuestra tabla con una segunda decepción de que esa solución tampoco es física. Y entonces ahora vamos a cambiar un poco los parámetros
y vamos a suponer que R es negativo, pero de phi de n sigue siendo positivo. ¿Ya? Entonces, Diego, R es negativo y de phi de n es positivo. Y tenemos de nuevo menos FR medios, más, le tocó al Diego, ¿cierto? Más F cuadrado, R cuadrado cuartos, menos R por de phi de n a la 1/2. ¿Cómo luce esta solución, Diego? Entonces, en este caso, R negativo nos da un número positivo acá. Partimos bien, ¿cierto? Acá este es positivo, y aquí nos va a dar un número positivo. Así que todo esto también es positivo. Bien también. Y más encima, no necesitamos poner ninguna condición. No hay ninguna condición que imponer a la raíz, porque basta con que de phi de n sea positivo y R sea negativo para que se satisfaga todas las condiciones bonitas. Tanto que D sea positivo, como lo que hay en el interior de la raíz sea positivo y por lo tanto nos dé un número real. ¿Sí? Así que no hay ninguna condición que imponer y veamos entonces cómo luce la solución. ¿Qué es lo que será esto? Hagamos de nuevo nuestro dibujito, ¿cierto? Nuestra circunferencia ahora. ¿Sabemos en qué sentido gira, Diego? Hacia la derecha. Hacia la derecha, acá hacia la derecha, ¿sí? ¿O así? Me enredó con lo que hizo, pero gira ¿Así o así? así, ¿En el sentido de los punteros del reloj o en contra de los punteros del reloj? de los punteros. En sentido de los punteros. Así. Gira así, dice el Diego, porque como n, el vector normal va en esa dirección, ¿cierto? Va siempre a la izquierda del movimiento, ¿sí? Entonces estamos dejando al otro lado el radio curvatura. Y por lo tanto el radio curvatura es negativo, en esta circunstancia es negativo. Está bien. ¿Sí? Y de phi de n es positivo, así que de phi de n es positivo. ¿Qué significa eso? Significa que el geopotencial crece en la dirección n. Es decir, esto de acá es una baja que gira en sentido ciclónico o anticiclónico. Eso debiese ser en el hemisferio norte anticiclón. Claro, entonces es una baja anticiclónica. Y como en realidad nosotros sabemos que en sinóptica en general los movimientos son de tal forma que un ciclón gira, cuando hay un ciclón, lo que tenemos es una baja, y cuando tenemos un anticiclón, tenemos una alta. Entonces a esto se le llama baja anticiclónica, o también se le llama baja anómala, y también se le llama a esto flujo antivárico. ¿Ya? ¿Y cómo entonces el balance de fuerza? El balance de fuerza es de la siguiente forma. Coriolis siempre va a apuntar en el hemisferio norte tendiendo hacia la derecha del movimiento, ¿cierto? Haciendo que las cosas vayan a la derecha del movimiento. Ese es Coriolis. Por otro lado, como hay una alta presión, ¿cierto? Acá afuera, y una baja presión adentro, entonces la fuerza de gradiente de presión apunta desde la baja a la alta, ¿sí o no? Porque apunta en contra del gradiente de presión.
¿sí? Así que la fuerza gradiente de presión apunta así. Esa es la fuerza gradiente de presión. El viento va en esa dirección. Y la fuerza centrípeta va a terminar de balancear esto como un poquito así más chiquitita que la fuerza de Coriolis. Va a apuntar hacia el centro de la circunferencia, como debe ser. Entonces la suma de Coriolis más la fuerza centrípeta son las que balancean la fuerza de presión. Eso uno lo puede ver de nuevo directo de la ecuación, ¿cierto? De la ecuación de movimiento deberíamos poder verlo, porque en la ecuación de movimiento v cuadrado partido por r más fb más d phi de n. D phi de n es positivo, ¿cierto? Igual a menos b cuadrado partido por r menos f por b. D phi de n es positivo, b cuadrado partido por r también es positivo porque r es negativo, ¿cierto? Es positivo. Y menos f por b, b es positivo, f es positivo y esto en realidad es negativo, ¿sí? Así que la fuerza de gradiente de presión apunta en una dirección, en la dirección contraria apunta Coriolis, ¿ya? Y, perdón, en la dirección contraria apunta Coriolis, y la fuerza centrípeta termina de balancear todo. Así que la suma de estas dos fuerzas, ¿cierto? Tiene que ser igual a la magnitud de la fuerza de gradiente de presión. Así que tenemos malo nuestro dibujo, ¿cierto? Porque en realidad Coriolis debería tender a llevar las cosas a la derecha, ¿cierto? Claro. Ah, no, claro, es que está todo mal porque nos equivocamos en estas dos fuerzas. Esta es la fuerza centrípeta y esta es la fuerza de gradiente de presión. Ya, la fuerza de gradiente de presión va en contra del gradiente. El gradiente va hacia allá, ¿cierto? Porque de phi de n es el gradiente. Así que la fuerza de gradiente de presión va desde la alta a la baja, ¿sí? Y por lo tanto la fuerza de gradiente de presión es así. Así que es la suma de la fuerza de gradiente de presión y de Coriolis, ¿cierto? La que tiene que equilibrar la fuerza centrípeta. Como cuando uno tiene movimiento circular uniforme, uno dice la tensión con la que yo estoy tirando la pelotita que está girando está siendo equilibrada por la fuerza centrípeta, que es la fuerza que está permitiendo que cambie en todo momento la velocidad de la partícula, porque en todo momento estoy cambiando el vector velocidad, ¿sí? Y la tensión apunta hacia adentro. En este caso, la tensión que permite esto es la suma de la fuerza gradiente de presión más Coriolis. Esa suma de esas dos fuerzas equilibra la fuerza centrípeta en la baja anómala. Ya. Alejandro. Ya, no tendría significado físico. ¿Tú piensas que no? Ya, veamos Por lo siguiente, en la ecuación de arriba, porque es lo mismo que lo de Diego, pero con el signo negativo ahí. Y lo que ocurre es que el primer término es positivo y el otro término es positivo, pero va con un menos. Y el segundo término es mayor que el primero, en módulo. Claro. Por tanto, el resultado sería menor que 0 y la velocidad tiene que ser mayor que 0. Exacto. ¿Todos siguieron eso o no? ¿Le tocó fácil al Alejandro? Al Diego hasta el momento le ha tocado lo más peludo, pero ya.
No es física la solución del Alejandro. No es física. Porque B es menor que 0. Tal cual como argumentó el Alejandro, este término en módulo es más grande que este. Este es positivo, pero restado con uno más grande va a dar un número negativo. ¿Ya? Así que no hay vuelta. Y entonces el Diego tiene la raíz positiva, es lo que se conoce como la baja anómala. Y el Alejandro tiene uno que no es física. Una solución que no es física. Joana, vamos a cambiarle el signo ahora a de phi a de n. Y vamos a tener que el radio... Alejandro, ¿querías decir algo? Sí, que Joana tuvo que salir. Pero ya volví, pero no vi ya lo que... pero igual quiero participar para aprender. Ya, démosle Joana entonces. Ya. Acá Te estoy. tocó R positivo y de phi a de n negativo. ¿Sí? Ya. Entonces, tenemos la ecuación, ¿cierto? Menos FR medios más menos A. Pero es que a ti te tocó al tiro la raíz positiva. Así que partamos con el más al tiro. Más F cuadrado, R cuadrado cuartos, menos R por de phi a de n a la 1 medio. Entonces, R es positivo, estamos en el hemisferio norte, entonces, este término de acá, Joana, ¿qué es lo que es? Positivo, negativo, cero. Negativo. Negativo. ¿Sí? Ujú. Partimos mal, ¿cierto? ¿No? Sí, porque para que esto sea físico, tiene que ser Ujú. en total positivo. Así que ya partimos mal. Pero veamos qué pasa con este. Este de Ya. acá, f cuadrado, r cuadrado cuarto, es positivo. De hecho, siempre es positivo, ¿cierto? Cuadrado. Y ahora, menos r por de phi a de n. Positivo, negativo, 0. Un momento. Positivo. Positivo. Así que este término es positivo y este término es negativo. Entre estos dos, ¿cuál gana, Joana? El negativo. Gana el negativo, así que... cuac, cuac, cuac. No, Tampoco. ¿No? no, Joana, mira. ¿No? Ay. Este de acá es positivo, ¿cierto? Sí. Nosotros ya sabemos Sí. que este de acá Es lo tiene la mismo misma que eso. que este de acá. Así que este de acá, más un número positivo, la raíz de esto va a ser un número más grande que este. Y como a ti te tocó la raíz positiva, entonces este está ok, porque b es mayor que 0. Claro, sí. Ya. Y ahora veamos qué es lo que es. Entonces, para ver qué es lo que es, vamos a tener que hacer nuestro esquema en que primero nos tratamos de fijar si es ciclónico o anticiclónico. R es positivo, así que el radio de curvatura va a ser tal que el flujo debiera ser así, ¿cierto? Sí. Esto es ciclónico en el hemisferio norte. ¿Sí? El vector n va así, y en la misma dirección de n unitario está el radio de curvatura, así que R es positivo. Pero de phi a de n es negativo. Quiere decir que el gradiente en la dirección de n va disminuyendo, y por lo tanto esto es una baja. Pero si es una baja presión y gira en sentido ciclónico, entonces esto tiene toda la pinta de ser la baja regular. O la baja normal, ¿cierto? Lo que normalmente uno consideraría una baja. Una baja. O
sea, te tocó justo la baja presión. Sí, sí. ¿Tenemos que poner alguna condición sobre la raíz o no? No, porque basta con que el gradiente sea menor que 0 y con que R sea mayor que 0 para que esto sea un número real. No hay que poner ninguna condición. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Y cómo es el balance de fuerzas acá? ¿En qué dirección apunta el gradiente de presión? La fuerza de gradiente de presión apunta de la alta a la baja, así que la fuerza de gradiente de presión apunta así. La Sí. fuerza de Coriolis apunta a la derecha del movimiento, Coriolis, Ujú. y la fuerza centrípeta apunta hacia afuera del movimiento, la centrípeta. Así que ese es el balance triple en la baja regular. ¿Ya? Se puede ver en la figura 3.5a de Holton. ¿Ya? Entonces, la fuerza centrípeta es un poquito, la fuerza Coriolis es más grande y la fuerza de presión va en la dirección contraria. Ya. Me tengo que ir, pero luego veré la grabación. Gracias. Ya, Joana. Chao, que estén bien. Chao, chao. Ya, entonces, este caso igual es súper interesante, porque si nosotros lo pensamos, supongamos que partimos de una situación geostrófica, en que la aceleración no es muy importante. ¿Sí? Uno diría, pucha, no tengo un balance viento-gradiente, tengo un balance geostrófico. Entonces, más que nada, el balance va a ser entre la fuerza de presión y la fuerza de Coriolis. ¿Cuándo empieza a ser importante esta fuerza centrípeta? ¿Bajo qué condición? Miremos la ecuación de momentum, ya de nuevo. Miremos la ecuación de momentum que siempre nos ayuda a hacer más claras estas cosas. Esta es la ecuación de momentum, ¿cierto? Ahora, podemos reescribir la ecuación de momentum un poquito, porque si uno supone que fantasmagóricamente esto es cercano a 0, lo que uno tiene es que F por B sub G es igual a menos de phi a de n, donde B sub G es el viento geostrófico. B sub G es el viento geostrófico. ¿Mm? Noten que en este caso, B sub G es positivo, ¿sí? Y por lo tanto, está bien. Si de phi a de n es negativo, entonces B sub G es positivo y está todo bien en el hemisferio norte. ¿Ya? Entonces uno podría llegar y reemplazar en esta ecuación por F por B sub G. Entonces quedaría, la ecuación de momentum quedaría así. B cuadrado partido por R más F por B es igual a F por B sub G. ¿Sí? O también uno podría decir B cuadrado partido por R más F por B menos F por B sub G es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué pasa si uno divide todo esto por F por B? Si uno divide todo por F por B. Si uno divide todo por F por B, queda lo siguiente. Queda B cuadrado partido por F por B por R más F por B partido por F por B menos F por B sub G partido por B es igual a 0. Espérenme un poco.
Perdón por todas las interrupciones. Ya, entonces ordenemos un poquito esto. Chun, chun. B partido por F por R más 1 es igual a B sub G partido por B. Fíjense que esto es bien curioso. El viento geostrófico es una buena aproximación del viento real, siempre y cuando esto sea pequeño. B partido por Profe, FR. ¿le ¿Sí? falta un F a la derecha? No porque estoy dividiendo por F por B. Ah, sí, ahí falta un F, pero acá no. Gracias, Sebastián. Entonces, si este término es pequeño, entonces B sub G es una buena aproximación de B. Pero si no, no. ¿Cierto? Si este término es grande, entonces el balance de viento gradiente es el balance correcto. Ahora, le teníamos nombre a esta cosa, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama ese B partido por F por R? Eso de ahí es el número de Rossby. Y que la ecuación quedaría como B sub G partido por B es igual a 1 más el número de Rossby. Entonces, si el número de Rossby es pequeño, el viento geostrófico es una buena aproximación al viento real. Y si no, no. Ya, entonces quiero que piensen, ¿cuál podría ser un fenómeno meteorológico en donde uno parte con viento geostrófico, pero de repente ya la geostrofía no es una buena aproximación? Una parcela que es como de Arica hasta el Ecuador. Una parcela que vaya como de Arica hasta el Ecuador, o una baja que vaya, que tenga ese tamaño, Sebastián. Ay, me estoy imaginando una parcela. Una parcela. La verdad es que no, porque lo que está haciendo ahí es aumentar el tamaño, ¿cierto? Del recorrido, que sería como R, estaría haciendo pequeño este número igual. Entonces, mientras más grande sea el movimiento, uno diría más pequeño es el número de Rossby, así que todavía estoy en una buena aproximación del viento real usando el viento geostrófico. Pero no, lo que yo me estoy imaginando, y que a lo mejor quería que ustedes se imaginaran, pero no, ustedes no tienen por qué imaginárselo, es que yo me estoy imaginando como un huracán, ¿sí? En donde quizá el huracán parte siendo una tormenta tropical, ¿sí? Que gira relativamente lento, pero al cabo de un tiempo se acelera el viento, ¿sí? Manteniendo más o menos la misma proporción geométrica, el mismo tamaño. Entonces lo que cambia en realidad es que aumenta la velocidad del viento. Y en algún momento la velocidad del viento llega a ser tan importante que ya no es posible despreciar este número de Rossby en la ecuación, y razonablemente eso ocurre porque obviamente la fuerza centrípeta es proporcional a la velocidad al cuadrado. Entonces, cuando uno tiene un ciclón en que el viento gira muy rápido alrededor del ciclón, entonces la fuerza centrípeta empieza a ser importante. ¿Sí? Y por lo tanto, es bien razonable pensar que en un huracán, en realidad el balance no es el balance geostrófico el que funciona, sobre todo si es que el huracán está en latitudes bajas, ¿cierto? Donde el parámetro de Coriolis es pequeño,
sino que más bien el balance que se establece es un balance de viento gradiente. Y en este caso, en el caso justamente que está analizando Javier. La Joana. Profe, Sí, sí. ¿es la fuerza centrífuga o la centrípeta? Porque me parece que es la centrífuga. La fuerza es centrífuga, la aceleración es centrípeta, ¿ya? Y si lo digo mal, está malo. Pero Ah, siempre, ya. siempre es la fuerza centrífuga y la aceleración centrípeta, y si yo lo digo al revés, está mal. Y no me copien. Ya. Entonces, ¿a quién le toca el siguiente caso? El siguiente caso se lo habíamos dado a... ¿Dónde está nuestra A tabla? mí. A la Mairani. Eso. Entonces a la Javiera le tocó la baja regular. Ya, y a la Mairani ahora le toca el signo negativo de la Javiera. Así que podemos ocupar lo que hicimos con Javiera. De la Joana, De profesor. Joana. Perdón, de la Joana. Y solo lo restamos acá. ¿Qué pasa entonces a Mairani? Es negativo con negativo y la velocidad sería negativa. Claro, no hay vuelta acá, porque este negativo no se va a compensar nunca con este negativo que más encima es más grande, así que esa solución no es física. ¿Ya? Así que a Mairani le tocó una solución no física. Ya, mi computador de nuevo está haciendo algo muy malo. Ahí se ve como que estuviera rápido, pero... Ya, le tocó fácil a la Mairani igual. Veamos el siguiente caso. Siguiente caso. Entonces, no es física. Ya, ahora sí le tocó a la Javiera. A la Javiera le tocó que el gradiente sea negativo y que R sea negativo y la solución positiva de la ecuación. Entonces, Javiera, el gradiente sea negativo, Sí. R sea negativo y la solución positiva de eso. ¿Sí? Ujú. Veamos cómo es. Entonces veamos la ecuación de nuevo. Nuestra ecuación clásica ya, FR medios más menos raíz cuadrada de F cuadrado, R cuadrado cuartos, menos R por phi ADN, raíz de esto. ¿Qué sucede si R es negativo con este número de acá? Javier, Sí, es positivo. positivo. La Javiera está mirando solo la solución positiva, así que con el más. Positivo más un número que podría ser negativo o positivo. Esta parte de acá dijimos siempre positiva. Positivo. ¿Cierto? Y Y ese igual R es positivo. negativo de phi ADN negativo da un número Ah, positivo. positivo con el signo menos Negativo. negativo. La pregunta es, ¿esto es positivo o negativo? ¿Qué término es de magnitud mayor? La verdad, no sabemos. Mm, ¿es negativo? Podría ser negativo, ¿cierto? Si es que R por d phi ADN fuera mayor que F cuadrado R cuadrado cuarto. Pero si ese fuera el caso, acá tendríamos un número imaginario y entonces la solución no sería física. ¿Sí? Entonces, intentemos que la solución sea física, ¿cierto? Para que la solución sea física, entonces,
este cuadrado, R cuadrado cuartos, tiene que ser mayor que el módulo de R por de phi a de n. ¿Sí? Si este es el caso, si es que f cuadrado partido por r cuadrado cuarto es mayor que r por de phi a de n, entonces sí tenemos una solución física, porque significa que este es un número positivo, le estamos sumando un número positivo, así que estamos bien. Estaríamos bien. Veamos cómo luce esa solución físicamente entonces, Javier. Tenemos nuestro esquema, dibujamos el centro de la circunferencia y decimos, ¿en qué sentido gira el flujo alrededor del centro de la circunferencia? En torno a las anillas del reloj. En torno a las manecillas del reloj, Ujú. sí, así, ¿cierto? Y eso es ciclónico o anticiclónico en el hemisferio norte. ¿Anticiclónico? Eso es anticiclónico. Si es anticiclónico en el hemisferio norte, entonces lo que tenemos es que n siempre va a la izquierda del flujo, así sería el vector normal, ¿cierto? El radio de giro está hacia el otro lado, así que R es negativo, ¿cierto? Está bien eso. ¿Qué pasa con de phi a de n? ¿Cómo es de phi a de n entonces? ¿En qué dirección apunta de phi a de n si es negativo? ¿Hacia adentro? Hacia adentro. O sea, si de phi a de n es menor que 0, significa que phi va aumentando hacia adentro de la circulación. Lo cual significa que esto es una alta presión. ¿Sí? ¿Está bien o no? Tengo un problema con este flujo. Encuentro que está mal. ¿Les parece bien o no? Porque, según yo, esta debiera ser la alta anómala. Nos debería haber dado una baja presión acá adentro, pero nos dio una alta presión. Algo estamos haciendo mal. Debiera ser que estamos tomando mal, ya sea el signo del vector normal o el signo del gradiente de presión. Una de dos. ¿Qué les suena? A mí me suena bien que, por definición, siempre hemos puesto el vector normal a la izquierda del flujo. ¿Sí o no? Eso es lo que hemos estado viniendo Ujú. haciendo. Así que, si lo hacemos acá de manera bien delicada, ¿cierto? El viento es así. El vector normal es así. Y está todo bien. ¿Sí? Si de phi a de n fuera positivo, significaría que el geopotencial va aumentando en la dirección, alejándose del centro de la circulación. ¿Sí? Y entonces esto sería una baja y esto sería una alta.
pero tenemos de phi ADN negativo y R negativo. R negativo es que R apunta en la dirección, o el centro de la circunferencia apunta en la dirección contraria al vector normal, y no logro ver el problema. ¿Alguien ve que puede estar mal o no? ¿O se ve todo bien? Javiera, ¿cómo lo ves? Bien, pero no sé. ¿Es anticiclónico el flujo? Sí. Sí es anticiclónico. ¿Cierto? Y aparentemente hay una alta adentro. No logro ver que haya una baja. ¿Cierto? Profe, yo creo que está bien, pero es que tomó el último caso, el que me tocaba a mí. Creo que eso es. ¿Por qué? Porque tú decís que la raíz positiva te tocaba a ti. No, a la Javiera le tocaba el R positivo y a mí el negativo. No, me tocaba negativo. No. O sea, a las dos les toca negativo el R. Si lo que les toca distinto es el signo de la raíz nomás. Es R negativo y de phi ADN negativo. O sea, las dos negativos. Signo positivo y signo negativo. ¿Y eso estamos haciendo o no? Sí, estamos haciendo los dos negativos. Los dos negativos es positivo, así que eso es negativo. Claro. Y... sí, pues. Ya, no veo ningún problema aparente. ¿Ya? Lo único que tendríamos que hacer es decir, ¿cierto? Que la velocidad en este caso, este término de acá, en este caso, en el caso de la Javiera, la velocidad es mayor que menos FR partido por 2, ¿cierto? Porque ese número de acá es un número positivo en total. Estamos imponiendo esa condición, ¿cierto? Y por lo tanto, si estamos imponiendo esa condición, significa que este numerito es al menos igual a ese, por lo tanto, es al menos un pelito más que esto de acá. Así que B es al menos un poco más positivo que menos F partido por R, menos F por R partido por 2. Como R es negativo, esto es un número positivo, así que está todo bien. Ya, dejémoslo ahí, Javiera. Pero este caso se llama la alta anómala. ¿Ok? Y ahora sí le toca a la Priscila. Entonces a la Priscila le toca la misma ecuación, pero con el signo menos. Y con el mismo valor de los parámetros. De phi ADN menor que 0 y R menor que 0. Entonces, Priscila, ¿qué dices? ¿Cómo es menos FR medios? Positivo. Esto de acá es positivo, ¿cierto? Vamos a restar un número que vamos a ver cómo es. Tiene que ser positivo esto de acá, ¿cierto? Porque si no fuera positivo, entonces tendríamos un problema porque estaríamos en presencia de un número complejo, ¿sí? Y para que sea positivo, de nuevo tenemos que invocar la misma condición, que f cuadrado, r cuadrado cuarto, sea mayor que r por de phi ADN. Y bueno, como r es positivo y de phi ADN es positivo, perdón, r negativo y de phi ADN negativo, la multiplicación de estos dos es positiva. Así que en realidad esa es la condición, no necesitamos ponerle el módulo, ¿ya? Pero pongámosle el módulo para ser consistente con lo que hicimos antes. Así que la condición es la misma, de hecho. La condición es la misma.
Pero el resultado final va a ser distinto, porque aquí vamos a estar restando un número que va a ser al menos un poquito más chico que FR medios. Al menos va a ser un poquito más chico que FR medios. ¿Sí? Por lo tanto, esto va a ser pequeño. O, a lo más, si es que estos dos fueran iguales, va a ser a lo más menos FR medios. Así que aquí en este caso, B es menor o igual a menos FR medios, y por supuesto que mayor que 0, para que tenga sentido físico, y a este caso, Priscila le vamos a llamar alta regular. Ya, Priscila, ayúdame a profundizar un poco sobre la condición, y Javiera, porque a las dos les tocó esto. Esta condición de acá, ¿qué significa? ¿Se te ocurre, Priscila, qué significa la condición? No, no, a simple vista no. A simple vista, no. Yo la ordenaría un poquito, porque la condición se escribe así, ¿cierto? Se escribe como f cuadrado, r cuadrado cuartos, mayor que el módulo de r por de phi a de n. ¿Sí? Pero en realidad, si yo divido r cuadrado por el módulo de r, eso me da el módulo de r. ¿Cierto? Y me dice que f cuadrado por el módulo de r dividido por 4 tiene que ser mayor que el módulo de phi a de n. O dicho de otra forma, el módulo de phi a de n tiene que ser menor que f cuadrado por r partido por 4. Lo curioso es que esta condición solo nos ocurre en los movimientos anticiclónicos. ¿Ya? En los ciclónicos no tuvimos ningún problema, ¿cierto? Porque bastaba con satisfacer R, el valor de R y el de phi de n para que estuviéramos bien. En cambio acá, lo que tenemos aparentemente es una condición sobre el valor del gradiente. Una condición sobre el gradiente de geopotencial. En realidad es una condición más bien sobre el gradiente de presión. ¿Qué les dice, qué dice Javiera o Priscila esta condición sobre el gradiente de geopotencial o de presión? ¿Cómo lo podríamos interpretar? Díganme algo, chicos. Podríamos decir de que el valor del gradiente de geopotencial está como acotado al radio de curvatura, y que puede reflejarse, o sea, quizás aquí puede estar chamullando, pero yo recuerdo que en general en las altas el gradiente de presión es menor que en las bajas.
como que de hecho uno lo observa y ve las líneas están más separadas que las bajas que están más juntitas. Entonces hay una menor variación también, por ejemplo, las velocidades son menores también. Super Alejandro, sí, eso es. Que aparentemente hay un límite físico para el gradiente de presión que se puede desarrollar en una alta, ¿ya? Si uno lo piensa de manera abstracta nomás, los ciclones, las tormentas, son siempre ciclónicas, ¿sí? Los temporales son siempre ciclónicos, ¿ya? Son siempre bajas presiones que están dando vuelta, ¿cierto? Y que generan estos gradientes terribles de presión. Recuerden que el viento geostrófico, el viento real, su magnitud depende del gradiente de presión, ¿cierto? Mientras mayor sea el gradiente de presión, mayor es el viento. Así que si uno mira el mapa, aquí están mirando el mapa, ¿cierto? Conmigo. El mapa de presión, por ejemplo, de hoy día, muestra nuestro anticiclón del Pacífico subtropical, y como dice el Alejandro, fíjense los separados que están las isolíneas las isóbaras, las isolíneas de presión, están súper separadas, ¿cierto? Mientras que las isolíneas de baja presión están súper pegaditas, ¿ya? Y, claro, en principio, uno podría imaginarse una tormenta anticiclónica, un super anticiclón, un anticiclón. Por ejemplo, pasó un anticiclón y botó árboles en la 9ª región. No, eso no existe. No existe el anticiclón poderoso que bota árboles, ¿ya? Porque parece haber un límite físico para el gradiente de presión que uno puede desarrollar en un anticiclón. Y se observa, como dice Alejandro, se observa en los mapas. Miren las altas acá, con respecto a las bajas presiones. Las bajas presiones pueden estar lo apretadas que quieran. Los huracanes pueden generar gradientes de presión en que el centro del huracán está a menos de 900 hectopascales de presión. Mientras que uno no puede generar un anticiclón de 1100 hectopascales. Como que se desarma, ¿ya? Y por difícil que sea de entender, la física detrás de ese límite está en esta ecuación de viento de gradiente. No se puede, porque no hay cómo balancear el flujo, ¿sí? No hay un mecanismo para balancear un flujo anticiclónico intenso. Mientras que un ciclón intenso se puede balancear siempre, no importa qué tan grande sea el gradiente de presión en el ciclón. Curioso. Miren ahí, por ejemplo, cómo los ciclones se desarrollan. Por ejemplo, ese ciclón que se desarrolla en el Atlántico, ¿ya? Que parte ahí donde está la flecha del mouse, fíjense cómo se intensifica y pareciera que la presión aumenta y bueno, ahí ya se va muriendo, ¿ya? Se puede amplificar lo que uno quiera, el famoso ciclón ese, ¿ya? Ok, yo creo que vamos a quedar hasta acá hoy día. Esa es una materia bien importante la que vimos hoy, la aproximación de viento gradiente. Déjenme mostrarles nomás así como curiosidad cómo se ve el mapa de agua precipitable. Este es el día 0, ¿ya? Y les voy a llamar la atención sobre esta baja de acá, ¿ya? Esta es una baja presión que se va a ir intensificando, que está entre 160 oeste y 140 oeste, es decir, prácticamente entre 70 y 100 grados de longitud fuera de la costa de Chile, que vendrían a ser, ¿cuánto? 10.000 kilómetros, ¿cierto? A 10.000 kilómetros de Chile, pero ahí está la baja, ¿ya? Y es que nosotros pensáramos que el agua es un trazador nomás, así como si uno revuelve la taza de leche con crema o la taza de café con crema y el agua precipitable es la crema. Fíjense lo que hace la baja presión con el agua tropical. La baja presión es a medida que esa baja se va intensificando, como que va lanzando
una lengua de aire muy húmedo hacia latitudes más altas, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, la baja parte estando, no sé, estando más al norte quizá, la circulación, fíjense esos valores grandes de agua precipitable del orden de 45 milímetros, y la va conduciendo, la baja la va conduciendo. Después hay una segunda baja acá, que toma la posta de esta primera baja, y vuelve a conducir el agua en el tiempo 130, 140, ¿ya? Del pronóstico. Está medio raro ahí, como que se pega unos saltos del pronóstico, pero vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Ese es el pronóstico para el día 14 de octubre, es decir, el miércoles de la próxima semana, o sea, queda muchísimo. Pero le tengo fe a esta área de alta humedad que se ve bastante zonal, ¿ya? ¿Y por qué le tengo fe? Le tengo fe por esta baja de acá, ¿ya? Por esta baja de acá. Fíjense que esta baja de acá estamos pronosticando a 3 días nomás, ¿ya? Entonces, es obvio que esa baja sí se va a formar, porque está en el pronóstico, ¿ya? Y el pronóstico ese no es tan incierto, porque no van a pasar tantos días en el futuro como para que esta baja no se forme. Cuando se forma esta baja, sucede que varios días después en Chile Central llueve, porque hay un aporte importante de humedad desde el trópico hacia las latitudes subtropicales o extratropicales cerca de Chile. Entonces ahí vamos, y viene una lengua de aire húmedo, ¿ya? Y lo que hay que esperar nomás es que esa lengua logre aterrizar en Sudamérica. ¿Ya? Así que ahí podemos confirmar eso el martes a ver si ocurre o no. Ok.